calificación seguida con sus reglas. Número 1. Cada estudiante contará con un número de control por el cual está dado de alta en el sistema del instituto. ¿Cuántos tienen su número de estudiante ya? Levante la mano. ¿Quién falta de número de estudiante? ¿Nadie falta de número de estudiante? Mis amados, ya el Instituto Bíblico ya tiene un correo que se los voy a estar dando, un correo ahorita al final, y ya está en proceso de la creación del website. En el website usted va a tener una clave que se le va a dar para que usted pueda entrar y si gusta ver los videos de las enseñanzas, gusta algún material, le va a haber material extra disponible, va a haber diccionarios, va a haber comentarios, les voy a poner muchas cosas que les van a ayudar para que ustedes completen su educación. ¿Les gusta eso? Entonces, esa página está ya en proceso. Ya, creo que en menos de un mes ya la voy a tener. Pero ya, como por lo pronto ya tenemos correo electrónico y vamos a poder entrar a las redes sociales. Soy yo, ¿verdad? Perdón. Entonces, dice, número 2. Las clases son cada sábado y serán de 7 p.m. a 9 p.m. para propósitos de pagos. Si puede llegar 15 minutos antes, es mucho mejor. Cada sábado habrá un receso de 10 minutos en el cual habrá café, pan, galletas, ahí ahorita al ratito para que se goce en el nombre del Señor. Dice, solo tome los 10 minutos, en cuarta regla, aproveche toda la clase, usted está pagando por su educación, salga del salón solo si necesita ir al sanitario. Se estará calificando de la siguiente manera, esto es muy importante que lo sepa para que no haya malos entendidos, semanalmente. Entendemos que al calificarse por semana los puntos pasan a ser porcentaje para el cierre del mes y obtenga su calificación final por materia. Cada materia tendrá 4 clases, 4 tareas y un examen mensual de 10 preguntas. Tranquilo, para que no se me asuste. Las áreas a calificar son las siguientes. Número 1, asistencia, va a contar 10 puntos. Si no le fue posible asistir a la clase por alguna razón, las clases estarán grabando y pasando en vivo vía Facebook y YouTube. Y estarán también disponibles grabadas, pero solo podrá obtener 5 puntos si lo toma de esta manera. Le vale 10 puntos asistir, le vale 5 puntos si no la puso, pero como quiera la va a tomar. Eso no se preocupe. Ahora, B, tarea, 2.5 puntos le va a obtener por tarea. Y obtendrá .25 por cada pregunta contestada de la forma correcta. Las tareas serán siempre de 10 preguntas. Si saca las 10 correctas, obtendrá los 5 puntos. ¿Ok? ¿Estamos? Seguimos con el inciso C. Vamos con la 12, dice. Atrás. Es atrás, hermanos. Es aquí atrás, miren. La hoja de atrás. El inciso C dice, colegiatura pagada a tiempo, 5 puntos. Si usted se atrasa en alguna colegiatura, solo obtendrá 2 puntos de calificación. ¿Ok, hermanos? Su colegiatura también le va a estar dando el porcentaje para su 100 final. Ok. D, examen, 2.5 por presentar y 0.25 por cada respuesta acertada. Si saca las 10 respuestas acertadas, obtendrá los 5 puntos. ¿Estamos? Y luego, de esta manera, su calificación mensual se procesará de la siguiente manera. Si usted asiste a las 4 clases que tendrá cada materia del mes, obtendrá por semana 10 puntos, que es un total al mes de 40 puntos. Si toma de otra forma alguna clase de su calificación, se verá afectada. Igualmente para tareas, 5 puntos si usted acertó todas las preguntas, que solo serán 10 por semana. En 3 semanas y un resumen de 2 páginas si es escrito a mano y 1 página si es escrita en computadora como tarea para cada última clase. En total de 20 puntos en el mes. Colegiatura 5 puntos por semana. Si usted paga a tiempo serán 20 puntos por el mes. Examen 5 puntos. Si usted acierta todas las preguntas, que será un total de 20 puntos al mes, el examen siempre será hecho conforme a 10 preguntas seleccionadas de las 3 tareas de 10 preguntas. ¿Me entienden? Lo que tiene que estudiar son las tareas. Eso es todo. Y luego, 7. De esta manera, si usted saca en el mes asistencia 40, tareas 20, colegiaturas 20, examen 20, calificación total, ¿qué va a sacar al mes? 100. Un 100. Esta calificación está sujeta a cambios dependiendo de su responsabilidad y aprovechamiento. Siempre manténgase con atención a la clase. Número 10, se prohíbe interrumpir al maestro. Si usted tiene una pregunta o duda, hágasela enviándosela a través de mensaje de texto privado, o si es muy necesaria, levante la mano y expóngala. Se exige el uso de cubrebocas, el 11, distanciamiento social y uso de sanitizer por regla.
El 12, estará recibiendo la boleta de calificación mensual vía mensaje de texto, así como cualquier instrucción o indicación de parte del instituto. Si me da un correo electrónico, se la mando, es mucho mejor. Si usted puede tener un correo electrónico, ya tengo varios, ya tengo varias fotos, ya tengo muchas cosas. Y si usted lo puede hacer de esa manera, va a ser mucho mejor. Para mí me lo va a facilitar, ¿me entiende? Ahora, 13. Estará recibiendo un mensaje de texto durante la semana recordándole su asistencia y el día de clases. O por si tiene que suspender la clase, se tiene que suspender la clase por causa de fuerza mayor, como ahorita, la semana que viene, se recuperará vía Facebook, YouTube o grabada y se le enviará el material. De esta forma la clase no se perderá ni moverá. Si tiene alguna queja o comentario respecto a una mala actitud de parte de algún estudiante, no dude en comunicarlo al director, el cual evaluará el caso. El 14-15, habrá disciplina por disminución de puntos o si se trata de un acoso sexual o acción de violencia verbal o física, quedará el estudiante o la estudiante expulsada del instituto. Eso es, entre cristianos, eso es inaceptable. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo en todo aquí hasta ahorita? 16. Se exige vestir de una manera decorosa. 17. Se pide no perder tiempo platicando durante la clase o tomar mucho tiempo en el baño. 19. Me brinqué uno ahí, me faltó un número. 18. Si usted usó su mesa de trabajo para consumir algún alimento y dejó basura, a favor de recogerla. 20. Favor de asegurarse de dejar siempre limpia su área de trabajo. 21. No se olvide de traer consigo un cuaderno de raya, lápiz, pluma, borrador, corrector, carpeta para que guarde sus notas de estudio. Todo lo que piense le puede hacer falta para sus estudios, ya que solo le otorgamos el material y la clase, ¿verdad? 22. Ya terminamos ahí. Estas son las reglas y la orientación de parte de nuestra institución educativa bíblica teológica cristiana. Si tiene alguna pregunta o duda, por favor envíenos su mensaje, el texto. Ahí mi teléfono está, 972-670-1198, o llámenos los martes o los sábados de 10 a.m. a 3 p.m. Amén. Ahí te pongo los horarios. Muchas gracias por ser parte del Instituto Bíblico Salomón y échele muchas ganas, que le aseguro que el Señor le retará y preparará con excelencia para la obra del ministerio. Dios le bendiga en todo en gran manera. Soy en Cristo, Dr. Carlos Alberto Ramos. Amén. Los hermanos que ahorita les falta escribirse, vengan por su libro, y antes de irse ahorita se escriben. Nomás vengan por su libro, mis amados. Ya al final se inscriben. Mi hermana le falta el libro. Al final se inscriben. Y ahorita vamos a empezar la clase. Pero van a necesitar el libro. Allá al final lo hacemos, hermano. Al final, sí. Sí, ahorita al final. Ahora, mis amados hermanos, les iba a decir otra cosa. Entonces yo les voy a estar mandando el link del correo electrónico. Es así: I mayúscula, si lo quieren anotar, I mayúscula, B mayúscula de bueno, B mayúscula de bueno, I mayúscula latina, B mayúscula de bueno, y luego la S de Salomón, y todas las demás letras a partir de la A son minúsculas. IBS son mayúsculas, o capital, you know, sí. IBS son mayúsculas, y luego las demás son minúsculas, después de la S, Alomón. Y luego va a ser @ Outlook, de que es OUTLOOK, Outlook. ¿Sí se han visto esa página? Outlook.com. Ese es ahorita sí, porque después va a cambiar a un dominio personal del instituto, porque como vamos a tener el website, vamos a tener dominio, ¿me entienden, mis amados? Entonces eso va a ser ya después. Bueno, vamos a entrar ahora sí a la clase, porque se nos hace tarde. Y ahí va a abrir usted su primera página. Y vamos a estar viendo hoy la primera parte, mis amados. La primera parte. Y en la primera parte vamos a estar viendo nuestra Biblia, cómo nos llegó. Voy a resumir rápido. Vamos a estar viendo los primeros hechos respecto a la Biblia. Vamos a ver revelación e inspiración de la Biblia, las diferentes formas de cómo Dios reveló e inspiró a los hombres. ¿Han escuchado el clásico dicho de que la Biblia la escribió un hombre? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Quién sabe si la Biblia se le ocurrió a un hombre? No, fueron 40, no fue uno. Fueron 40 inspirados por el Espíritu Santo. Entre ellos fueron médicos, entre ellos fueron pescadores,
entre ellos fueron doctores, entre ellos fueron agricultores, pero fueron 40. ¿Me entienden? Que escribieron a lo largo de los 66 libros que tenemos nosotros, existen 40 escritores. A lo largo de los 72 que tiene la Septuaginta, que ahorita van a entender, o la Vulgata, la Vulgata que escribió Jerónimo, ahí hay 48 hombres, es diferente, cambia el número, pero la Biblia nuestra son 40. Por si la duda que alguien le dice, eso es un dato adicional que le estoy dando ahorita, no viene en el libro. Ahora, interpretación, vamos a ver también las interpretaciones, vamos a ver el canon hebreo, y vamos a ver también en el capítulo 2, vamos a ver manuscritos y versiones antiguas. Vamos a ver algunos antiquísimos manuscritos de la Biblia que ni siquiera saben ustedes que existen, pero ya están, son muy antiguos. Váyase para allá, por favor, mijo, váyase para allá. Y luego vamos a ver lo que significa multitud de testigos, ahorita vamos a entrar en eso. Y vamos a ver traducciones antiguas y versiones antiguas. Y luego vamos a cerrar en el 3, traducciones al español hasta el presente, que son traducciones judías españolas, conocimiento bíblico entre el pueblo, la Biblia protestante en español, las Biblias protestantes en español, las versiones actuales, y ya vamos a cerrar con paladines de la Biblia en el mundo hispánico. Ahorita vamos a ver solamente la primera parte, mis amados. ¿Está listo? Entonces, ahí quiero nomás darle una pequeña introducción de unas notas. No están ahí con usted, pero quiero que ponga atención a estas notas. La Biblia es más que un simple libro. Ese libro, según el historiador Warren Keller, que es un historiador alemán y no es un historiador religioso, dice que en la historia humana no se haya libro alguno que haya tenido comparable influencia revolucionaria o que haya influido tan decisivamente en el desarrollo del mundo occidental. Ningún libro, declara Keller, ha tenido un efecto tan mundial como el libro de los libros llamado la Biblia. No cabe duda de que la Biblia se destaca como el más grande de los libros en la historia de la literatura y de la humanidad. Si la Biblia es más que un simple libro, la Biblia es mensaje de Dios. Es Dios tratando de comunicarse con el hombre, en otras palabras. Es la palabra de Dios para la humanidad. Además, la Biblia es el libro por excelencia, porque no hay otra obra en el mundo que haya sido tan leída durante tanto tiempo y tan continuamente. En la antigüedad y en la Edad Media fue incesantemente copiada. Cuando apareció la imprenta en el siglo XIX, en el siglo XV, fue el primer libro que se imprimió. Desde entonces hasta hoy ha sido la envidia de los editores por su estupendo poder para la venta. En efecto, deja atrás las ventas de casi todas las demás publicaciones por un margen asombroso de más de 25 millones de Biblias o porciones de la misma se venden anualmente en todas partes de nuestro mundo. La Biblia se leyó tras la cortina de hierro. ¿Usted sabe qué es la cortina de hierro? La Rusia comunista. En la Rusia comunista, los predicadores tenían que hacerse pasar por rusos, por ciudadanos normales, y se vestían y copiaban la manera de vestirse de los rusos comunistas ahí, y se metían en bajo de cuevas y ahí entrenaban a pastores y a ministros, y ahí evangelizaban y ahí predicaban la palabra de Dios, y ahí alcanzaban a personas que no creían en Jesucristo, y muchos se convirtieron así, y a muchos mataron en la famosa cortina de hierro. El libro que más se promovió tras la cortina de hierro fue la Biblia. Sin embargo, en otros países comunistas se sigue leyendo. Hay prueba documental de que algunas autoridades leían en secreto la Biblia, curiosos por conocer la fe que inspira. Esto nos da una idea de por qué es tan buscada la Biblia. Si está recibiendo mucha atención en todo el mundo, aún en países comunistas, no es por ser un libro lindo, ni siquiera por ser interesante, sino porque produce en las personas una fe viva y una esperanza asegura para el presente y para la eternidad. Mis amados, el propósito de este libro, en la introducción a la Biblia, es poner a disposición en general datos acerca de la Biblia. Es un libro de consulta que suministra fácil y rápida y sencillamente los hechos.
La sencillez y la utilidad se han tenido presentes desde el principio a fin, y los hechos están dispuestos en forma de bosquejo, con indicación marginal de los temas. Los creyentes, los colaboradores de la iglesia, maestros de escuela dominical, consejeros y jóvenes líderes, pastores, hallarán una utilidad grandísima en este estudio que vamos a estar impartiendo durante estas 4 clases. Ese libro le va a llevar a usted ahorita a toda una historia global desde el principio, cómo inicia la Biblia y cómo es que hoy la tenemos en un libro, o cómo la tenemos porque tiene distintas ediciones, o cómo la tenemos en website, cómo la podemos tener en un celular. No cambia su edición. La edición, lo que cambia, lo importante, o sea, no importa la edición en la cual la tengas, sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo la misma certeza, sigue teniendo la misma verdad, sigue teniendo la misma influencia, porque es la palabra de Dios. ¿Me explico? No importa que la lea en el celular, no importa que la lea en la computadora, no importa que la lea desde la manera que la lea, de la edición que usted tenga la palabra de Dios, tendrá el mismo poder, el mismo resultado y la misma acción y influencia que necesita tener para la vida de cada persona que la lee. ¿Me explico, hermanos? Porque hay muchas ediciones en la Biblia. Mucho de la palabra de Dios se escribió en piedra, ¿sabía? Y ahorita vamos a ver las diferentes ediciones también. Entonces, vamos a ver las divisiones de este libro. El presente libro se divide en 3 partes, cada cual con 3 capítulos. La primera parte, en nuestra Biblia, cómo nos llegó, ahorita vamos a entrar en ella, en el capítulo 1. En el capítulo 2, anota la historia de los antiguos manuscritos y versiones. En el capítulo 3, anota lo que es la segunda parte de nuestra Biblia, libro por libro. Y ahorita vamos a ver esos puntos, hermano. Entonces, si entramos a la primera hoja de su libro, si ya está listo, ahí vamos a entrar. Nuestra Biblia, ¿cómo nos llegó? Ahí empezamos, en nuestra Biblia, ¿cómo nos llegó? Y dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces vamos a ver primeros hechos respecto a la Biblia. ¿Qué significa Biblia? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa Biblia? Ahí lo puede leer usted en su primera hoja. La palabra Biblia procede del griego Biblia, que significa libros. En singular es biblión y en plural es biblos. Quiero que entienda estos 2 términos. Cuando en griego se pronuncia biblión, habla de un libro nomás. Cuando se pronuncia de biblos, habla de todos los libros, de los libros. La Biblia también, si ahí usted lee un poquito más adelante, originalmente biblio significa un documento escrito en papiro, una clase de papel fabricado con una planta egipcia. Ahorita vamos a ver lo que es plantas también. Y el capítulo también sobre manuscritos y versiones está más adelante. En el antiguo puerto fenicio de Jebal, cerca del moderno Jeviel, unos 40 kilómetros al norte de Beirut, los griegos le cambiaron el nombre Biblos a Biblus, porque era una ciudad famosa por la fabricación de papiros para escribir. Además, los habitantes de Biblos se hallan entre los primeros que iniciaron la evolución de la escritura e inventaron uno de los primeros alfabetos. Era por tanto natural que los griegos llamaran al lugar Biblos, y siglos más tarde, al inventarse el códice es lo que primero crearon en páginas, como tenemos ahorita un libro, ese es el códice. Hoy podemos gustar de un libro en estilo códice, significa esto. Pero en los tiempos antiguos era una acordeoncita, hecha de madera abajo, con papiro, iban abriendo hoja por hoja. De esa forma economizaron el trabajo de lo que hacían antes en hojas de papiro, porque acuérdense que los rollos en los tiempos antiguos podían medir hasta 10 metros, donde se aventaban un solo manuscrito y iban escribiendo. Ahorita vamos a ver sobre estos márgenes, iban escribiendo y no le paraban, pero el hebreo se escribe, acuérdense que se escribe de derecha a izquierda. El hebreo no se escribe como el español. El hebreo y el arameo se escribe de acá para acá. ¿Me explico? Entonces, cuando estaban escribiendo los manuscritos de la historia desde el principio,
lo escribían de para acá, pero se iban, ¡pum! Hasta cierto margen cortaban y luego otra vez le daban, ¡pum! Pero seguía el siguiente. Cuando hablábamos de un canon en los tiempos antiguos, en las sinagogas, en los tiempos de Jesús, si hablábamos de un canon, no teníamos una Biblia como la que ustedes tienen ahorita. No me puedo parar por la... Cuando hablábamos de un canon, hablábamos de que tenían un cuarto lleno de pergaminos o de manuscritos donde contenían la palabra de Dios. ¿Me explico, hermano? Entonces, se construyó de distintas maneras. Aunque a esta ciudad que antes se llamaba Jebal, ahí en Beirut, en Grecia, se le puso el nombre de Biblos, porque ahí se imprimió, ahí salió la primera Biblia. Ahí, pero cuando estamos hablando de la primera Biblia, estamos hablando de los 25 libros del canon hebreo. Me estoy explicando, hermano. Que se convirtieron en 37 libros en nuestro canon, en lo que nosotros tenemos. Entendamos, ahorita vamos a ver lo que significa canon y todo eso, no me quiero adelantar mucho, pero entendamos este principio. Cuando estamos hablando del canon hebreo, cumplía el canon hebreo entre todos sus manuscritos, cumplía la función de tener, no eran 25 rollos, sino que en toda la cantidad de los rollos había 25 libros solamente ahí. ¿Me explico, hermano? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, en el canon hebreo se junta primera y segunda de Samuel, nomás es un libro. El canon hebreo nomás se divide en tres formas, que es la Torá, que es la ley, que es el Elohim, que son los profetas, y que es el Ketubim, que es la historia. ¿Me explico? Pero ahorita vamos a entrar ahí, hermano. Entonces, entramos a la escritura. Cuando hablamos de escritura, cuando hablamos en el singular de escritura, cuando, por decir, en 1 Timoteo 3, en 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando hablaban de escrituras, hablaban de todo ese cuarto de libros. ¿Me explico? Se referían, cuando hablaban de las escrituras, es como hablaban de la Biblia en los tiempos antiguos. Entendamos que era todo lo que tenía, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento vino hasta el 220 después de Cristo, cuando el Papa Damasiano le pide a Jerónimo que empiece a escribir todos los manuscritos que tenían de todos los hechos de los apóstoles. ¿Me explico? De ahí surge lo que es la Vulgata, ahorita vamos a entrar ahí, y de ahí surge lo que es... Nosotros tenemos el Nuevo Testamento de la Vulgata, o sea, de Jerónimo. Mas los católicos no se lo pueden adjudicar porque todavía no se declaraban ellos que ni siquiera católicos romanos. Ellos seguían siguiendo la misma línea de la Iglesia Apostólica, ¿me explico? Aunque se veía hasta el año 335, en el tiempo de Constantino, se mundanalizó, se mezcló con el paganismo, ¿me explico? Pero todavía en el tiempo de Damasiano, la iglesia era muy pura. La iglesia seguía caminando, la iglesia estaba donde estaban matando muchos cristianos, porque no adoraban a los dioses de los romanos. Y bajo toda esa persecución, Jerónimo pudo escribir lo que es el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento lo escribió de las copias originales hebraicas, donde él pudo sacar muchas notas también de la famosa Septuaginta, que había sido escrita siglos antes, que era para un grupo de hermanos hebreos griegos, que ahorita lo voy a explicar más adelante, hermanos que en el tiempo que fue conquistado Israel por los griegos, muchos hebreos se fueron a radicar a Grecia, y en las siguientes generaciones, como pasa aquí en Estados Unidos, nos traemos a nuestros hijos chiquitos, y en la tercera generación se pierde el español, ya no se habla español. Y he escuchado jovencitos en el Chick-fil-A que me dicen, oh, my grandma speaks Spanish. And what about you? No, I don't. ¿Por qué? Porque el papá nunca se preocupó porque el niño se mantuviera en dos idiomas. Perdieron un idioma que es tan valioso tener dos idiomas, porque es mejor dos que uno, ¿verdad que sí? Así le pasó a estas comunidades. Estas comunidades perdieron el hebreo y el arameo y se quedaron en el griego. Entonces 70 ancianos calificados en aquellos días fueron designados para escribir toda la Torá, todo el Elohim y el Ketubim, todo lo que le llaman a la Biblia hebrea se llama el Tanaj. Toda el Tanaj la escribieron en el idioma griego para ellos, para que no perdieran el conocimiento de lo que decía la palabra de Dios. ¿Me explico?
Cuando Pablo, Pedro, Santiago, Juan hablaban de las escrituras, se referían a esas escrituras, a las que tenían en las sinagogas, en el canon hebreo. ¿Me explico? No existía el Nuevo Testamento. Ellos predicaban de esas escrituras. El Nuevo Testamento viene a ser después, y ahorita entramos en eso. Cuando hablaban de escritura, por decir Marcos 12:10, dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, un ejemplo. O sea, se refería a una porción de un determinado biblio, de todas esas escrituras, una sola escritura. Pero cuando decía Jesús, por decir en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba hablando Jesús de todos esos libros y pergaminos, porque acuérdense que primero hubo un tiempo que la Biblia se hacía también, los escritos se escribían también en pergamino, era de Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo. Ahí en Pérgamo los cueros de las cabras bebés, de los cabritos bebés, o aún si lo querían más fino el documento, lo sacaban, el cabrito lo sacaban de la mamá todavía sin nacer, sacaban la piel dentro del vientre, sacaban el cabrito y eso lo convertían en un manuscrito, y ahí también se escribía, y muchos pergaminos al principio, ahí se anotó en los primeros siglos todo lo que contenía el Génesis, el Éxodo y todo eso, toda la Torá y todo lo demás de la palabra de Dios. Entonces, cuando se hablaba de escritura en los tiempos de Jesús, se hablaba de una sola porción de la Biblia. Cuando hablaba de escrituras, hablaba de todo el contenido bíblico que había en las sinagogas. Cada sinagoga se hicieron multitud de copias. Todo Israel, en todas partes donde había una sinagoga, habían documentos copiados desde los originales, que los originales se perdieron, ahorita vamos a ver eso. Desde los originales se hicieron cientos de copias para todo Israel, para que cada sinagoga contara con un cuarto donde estaban todos los manuscritos, donde estaban todos los libros. En aquel tiempo no traía la Biblia en la mano. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega y le toca leer la escritura? ¿Qué hizo? Dicen que le dieron ¿qué? El rollo de Isaías. Jesús no sacó una laptop y se puso a leer Isaías. Sacó el rollotote y llega a la porción donde se revela a él, donde dice Isaías también, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, pues me ha ungido, ¿para qué? Para dar sanidad a los cautivos, para sanar a los enfermos, y ahí dice todo lo que había venido Jesús, y predicar el año agradable de Jehová. Entonces, esa era la forma como se decía cuando se hablaba. Escrituras identificaban, lo que nos han dicho que están en la sinagoga. Escritura, una porción singular de todas las escrituras de un libro determinado. Si se sacaba, se extraía de ahí. ¿Están entendiendo hasta ahorita? ¿Estamos bien en la clase? Ahora, ¿se acuerdan que les he comentado sobre testamento? Es lenguaje corriente. Testamento es la última voluntad de una persona en el lenguaje corriente, en la que ésta dispone sus bienes para el momento de su muerte. Pero no es en el sentido que tiene la Biblia, en el cual significa pacto o convenio. Sería más apropiado hablar del antiguo pacto y nuevo pacto, pero la traducción a partir de Tertuliano del 223, desde hace mucho ha establecido el empleo de la palabra. Él fue el que decidió dividirla, así le pone Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero en realidad la Biblia debería llamarse Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Qué dice Éxodo capítulo 24, 3 al 8? Éxodo capítulo 24, 3 al 8 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, que es toda la escritura hasta ese momento que tenía. ¿Me entienden? Todo lo que hasta ese momento en piedras lo traía Moisés. Alguien dice, sí, 40 hombres escribieron la Biblia, pero ¿sabían que el dedo de Dios también tuvo ahí? ¿Sabían eso? Que Dios, las primeras tablas de la Torá, de toda la ley, Dios las escribió, las primeras tablas, que Moisés rompió porque se enojó por el becerro que levantaron en idolatría. ¿Alguien ha leído el Éxodo? ¿Se acuerdan de esa historia?
Él se enoja y entonces la siguiente edición se la tuvo que aventar Moisés. Dios dictándole. Pero la primera edición, hermano, la primera edición Dios la hizo. Las manos de Dios la crearon. La Torá. Y se la entregaron a Moisés en las manos. Y Moisés bajó con la primera edición. Era totalmente divina. ¿Sí está entendiendo, hermano? Ya la segunda pasa humana. Porque Moisés la tuvo que copiar porque la rompió. Entonces tuvo que ir pegándola e irla copiando a nueva. La que había roto la tuvo que poner en pedacitos e irla copiando a nueva. Pero la primera edición era en piedra. Entonces Moisés baja con las tablas otra vez, dice, y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro de, ¿qué dice? Del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces, toda la escritura del Antiguo Testamento se identifica como el antiguo pacto, porque es lo que Dios hace. Dios hace un pacto con el hombre. La palabra de Dios se escribe para nosotros, ¿sabía? Nosotros somos los únicos privilegiados que podemos tomar ventaja de esa palabra, ¿sabía? Que podemos agarrar esa palabra para nosotros y vivir con ella. De vivir de sus promesas, de obedecer sus mandatos. Tenemos el privilegio de poder obedecer lo que nos pide obedecer. No hay otra creación que tenga el privilegio que tiene usted y yo, ¿sabía? Cuando dice, porque ustedes son la niña de mis ojos, somos la única creación que Dios dice eso. Cuando Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, es la única creación. Hermanos, Lucifer traicionó al Señor en el cielo, ¿sabía? Y sedujo a la tercera parte de los ángeles. Usted sabe la historia, ¿verdad que sí? Lo dice Ezequiel. Usted puede ir a Ezequiel y va a encontrar la historia de Lucifer, el ángel de luz. Era un querubín. El rango de querubín en el cielo son los protectores que están cerca de la presencia de Dios, que extienden sus alas y lo protegen. Es el máximo rango. Está arriba del serafín y del arcángel, ¿sabía? Ese era Lucifer. Sedujo a la tercera parte de los ángeles porque era hermoso. Él era la alabanza. Él era la alabanza de Dios en el cielo. ¿Se da cuenta usted de esto? Eso está gruesísimo. Ahora, él es la alabanza de Dios, se revela contra Dios porque se siente más hermoso y se quiere sentar en su trono. Dios lo desecha, pues no es nada para Dios. Pero a lo que quiero llegar con esto es que desde Lucifer cae y caen los ángeles y nadie lo redimió. Pero el hombre cayó y Dios envió a su Hijo único para rescatarlo. ¿Se da cuenta de lo que usted importa para Dios? ¿Sabe que estamos hablando de la Escritura? ¿Sabe que está cambiado ese salmo donde dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria? ¿Sabe por qué cambiaron Casidoro de Reina y Cipriano de Valera? Cambiaron ese momento, eso, desde la erudición judía, porque ahí aparece la palabra Elohim. Y Elohim no se podía pronunciar por nadie más que por el sumo sacerdote cuando entraba a ofrecer un sacrificio una vez al año por el perdón de todo el pueblo. Le llamaba por Elohim y ofrecía el sacrificio porque es un nombre santo. Y porque no apareciera el nombre santo de Dios revelado, le pusieron ángeles. Pero en realidad dice, lo has hecho poco menor que Elohim, porque si los ángeles fueran mayores que nosotros, hubieran sido redimidos. ¿Está entendiendo lo que usted es importante para Dios? La Biblia solamente fue escrita para nosotros. La creación humana del Génesis fue hecha para nosotros, para que habitásemos en ella. Todo el contenido de la Biblia y todo lo que Dios habla en ella es para el hombre. Y hablamos del hombre tanto masculino como femenino, porque Dios le dijo, y serán llamados varón. O sea, la misma esencia
¿Me explico? La misma importancia para Dios, el mismo lugar para Dios. No me voy a meter en eso ahorita, porque no estamos hablando de matrimonios. Entonces, era antiguo pacto. En el antiguo pacto también, Génesis 6:18 dice, me estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo, porque era antiguo pacto. En Jeremías 31:34 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos él derramará para remisión de pecados. Perdón, Mateo, me estoy brincando. Jeremías 34 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Fíjense, en el antiguo pacto tuvo que haber sacrificio y derramamiento de sangre, ¿verdad que sí? En el nuevo pacto tiene que haber sacrificio y derramamiento de sangre. ¿Quién es? El Mesías. El Mesías es el que va a la cruz y es su crucificado. Y por eso dice, este es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque usted está, hermano, entienda, la alianza que Dios ha hecho con el hombre cuando conoce al Señor, la alianza que Él ha hecho y la manera como mira la alianza con usted, la mira bajo un pacto. ¿Me explico? Cuando el hombre o la mujer de Dios levanta su mirada y habla con Él, está hablando con un pactado. ¿Usted entiende eso? No está hablando, usted cuando habla con Dios, Dios no lo mira como cualquiera. Dios lo mira como su hijo y su hijo que tiene un pacto con Él para cumplir. Dios tiene palabra. Dios dijo, yo he creado al hombre para que esté conmigo para siempre y le costó Jesús para poderlo volver a rescatar, porque usted es un hombre y una mujer de pacto. Cuando Dios lo mira a usted, lo mira con los compromisos que Él tiene y determinó en este pacto que usted tiene. Levante su Biblia. En ese pacto, bajo esas palabras, bajo todo lo que ese contenido está, Dios lo mira a usted y así lo mide. A mí me da tristeza cuando un hermano viene a la presencia de Dios y, ay, soy un miserable, el gusano, Señor. Usted no es eso. Usted está ofendiendo a Dios, porque usted está llamándole a lo que Dios creó gusano. Usted no se creó a sí mismo, a sí misma. Dice la Biblia que Dios nos hizo hermosos. Bueno, a mí un poquito más, discúlpenme. Pero que Dios nos hizo hermosos, dice la Biblia, ¿sabe? Que Dios nos creó con hermosura. Así se tiene que sentir usted. Hermoso, hermosa. Que nadie le diga lo contrario. Porque ese es su valor con Dios. Usted pesa lo que dice la Biblia. Usted es lo que dice la Biblia. Usted vale lo que dice la Biblia. Usted tiene lo que dice la Biblia. Por eso es que tenemos que ver la palabra de Dios tras del testamento, tras lo rutinario y ordinario, tras lo litúrgico. Tiene que ver la realidad de fondo del testamento. A ver, espérame. Es un pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un convenio establecido por compromiso. Un pacto significa compromiso. Un pacto significa promesa. Un pacto significa estatuto. Un pacto significa ley. Un pacto significa orden. Esto me pertenece por ley. Por eso es que es un testamento que Dios le dejó. Dios no se va a salir de su pacto con usted y conmigo. Dios se rige por él. Cuando usted absorbe esa revelación, usted camina confiado en Él. Lo que dice tu palabra es lo que me corresponde, no menos que eso. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, entonces entramos más abajo y vamos a entrar al Antiguo Testamento y las divisiones. Dice que hay 3 divisiones en el Antiguo Testamento, en el del hebreo. Vamos a ver primero el Antiguo Testamento hebraico. El hebreo está la ley, que son la ley, profetas y escrituras. Esas son las 3 divisiones del libro hebreo, de la Biblia hebrea, que le llaman la Tanaj. La Tanaj se escribe T-A-N-A-J, Tanaj. Entonces, amor, te encargo una agüita, por favor. Amor.
Amor, te encargo una agüita, por favor. Entonces, ahí viene mi esposa. Ay, gracias, pastora. Ya me la va a traer la pastora. Ay, perdóneme, pastora. Discúlpeme. No me puedo mover por la cámara, pastora. Entonces, aquí entramos, hermanos, que tiene tres divisiones la Biblia hebrea. La ley, que es la Torah en hebreo. Profetas, que se pronuncia Onebim, así se pronuncia. Aunque se escribe Onebihim, se ve, ¿sí? Onebhim, con la H, se diga, pero se pronuncia Onebim. Y escrituras, que significa Oketuvim. Este es el Tanaj hebreo. Esto es la Biblia hebrea. Mire cómo está dividida. La Torah está igual que la de nosotros, pero de Génesis a Deuteronomio, los 5 libros de la Torah. Estamos bien ahí, el Pentateuco que tenemos. Pero cuando entramos a los profetas o Nebim, entramos a los primeros, que es Josué, Jueces. Primero y segundo de Samuel es un solo libro. Reyes, primero y segundo es un solo libro. Y luego le llaman, los primeros libros le llaman después los posteriores, que a eso nosotros le llamamos los profetas. Acuérdense que nuestra Biblia está dividida, la Torah, y luego libros históricos, y luego libros poéticos, y luego libros proféticos divididos en dos partes, profetas mayores y profetas menores. ¿Sí se sabe esa cronología de nuestra Biblia? Si no, anótemela, por favor. La Biblia de nosotros, en su cronología, tiene estas 5 divisiones. Primero es el Pentateuco, que para los hebreos es la Torá. Segundo es los libros históricos, los de historia. Nosotros los tenemos desde primera y segunda, desde Josué hasta Crónicas. Tenemos los libros históricos. Y aquí está diferente. Y luego los poéticos, que tenemos desde Job hasta Cantares. Y luego los profetas mayores, que lo tenemos desde Isaías hasta Ezequiel. Y luego los menores, de Oseas hasta Malaquías, ¿verdad? Ahí terminamos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se cierra Malaquías, ¿verdad, pastor? Son las 5 divisiones de nuestras. Ellos no. Ellos tienen de Génesis a Deuteronomio, la Torá, y luego tienen lo que es el Obim, que ellos le llaman, libro de los profetas, es de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, nomás 4. Y luego los posteriores en los mismos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y todos los 12 profetas menores que tenemos nosotros lo encierran en un libro, ¿se da cuenta? Es nomás un libro para ellos. Porque al principio así escribieron todo un rollo de todos esos profetas menores, porque eran pocas profecías. ¿Me explica? ¿Me explico? Y luego, de ahí entran a lo que es las escrituras. Esto es lo que decía, cuando hablaban, cuando dijo Abraham, a los profetas, a la ley y los profetas, a Moisés y a los profetas tienen. Cuando estaba hablando el joven rico que mandara a Lázaro, ¿se acuerdan? Que estaba ahí en la historia, que Jesús habla de Lázaro y el joven rico, que le dice el joven rico, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de mis labios, para que moje, con su punta del dedo moje mis labios. Y luego dice, y mándalo que le predique a mi gente, Padre Abraham. Dice, a Moisés y a los profetas tienen. Moisés significa la ley y los profetas. A esto se refiere, a esta división. Que ya tenían toda la ley de los pergaminos y ya tenían todos estos libros de profetas en los pergaminos, en los manuscritos. ¿Me explico? Estaban en el proceso de la historia. ¿Sí? Entonces, entramos que los libros históricos, lo que tuvimos, se viene desde los primeros poéticos, que nomás tienen 3. Salmos, Proverbios y Joel, que se pronuncia Joel Miklos, así se pronuncia, se escribe diferente, pero se pronuncia Miklos. Es el libro de Job que nosotros tenemos. Y luego Cantar de los Cantares, también en los poéticos. Y luego Ruth, para nosotros Ruth es histórico. Y para ellos Ruth es poético, ¿se dan cuenta? Diferencia. Y luego Lamentaciones, para nosotros es poético. Para nosotros es histórico Lamentaciones. Y para ellos es poético, ¿se dan cuenta? Y luego Eclesiastés también. Y Esther para nosotros es histórico y para ellos es poético. La cronología hebrea es distinta. Lo que nos iguala de ella
es que en estos 24 libros se dividen nuestros 37 primeros del Antiguo Testamento que tenemos, ¿sabía? La Biblia que nosotros tenemos viene del canon hebreo. La Biblia Nácar Colunga, la del oso grizzly, distintas versiones católicas, provienen de la Septuaginta, y ahorita vamos a ver. Por eso es que ellos tienen, nosotros le llamamos deuterocanónicos, apócrifos, tienen 7 libros más que no tiene nuestra Biblia, y ahorita lo vamos a entender. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos entendidos todos? Vamos bien, ¿verdad? Seguimos. Aquí dice, estos 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los 39 que yo les dije del Antiguo Testamento. Y ahí vemos cómo se alteran los números que yo les expliqué. Se altera en Samuel, que ellos tienen un libro, en Reyes y Crónicas tienen un libro. Y Esdras y Nehemías lo tienen junto ellos. Y luego ellos tienen junto los 12 profetas menores también. Y lo dice, también se separan los libros en la Biblia griega, Septuaginta. En el Antiguo Testamento tiene una división diferente determinada por similitud. Esta es la Septuaginta. Así se divide la Septuaginta. Y la Septuaginta tiene la división de Pentateuco, historia, libros sapenciales o poéticos y profecía. Miren cómo está. Ahora, si ustedes miran en la Septuaginta, ahorita les voy a enseñar, por decir, en los libros de historia, ahí, bajen ahí y dice que está ahí Esther con adicciones, ¿verdad que sí? Está Judith. Nosotros no tenemos ese libro, ¿verdad que sí? Y luego ven a un libro que se llama Tobías, ¿verdad que sí? Eso lo tiene esta edición griega que yo les digo, que ahorita les voy a explicar, que de esa edición es el Antiguo Testamento de los católicos. ¿Me entienden? Todos los 24 libros del canon hebreo son igualitos, por eso es que la Biblia católica en los 39 que nosotros tenemos están iguales, no hay diferencia. El asunto es que nosotros no tenemos ni Tobías, ni Judith, ni ese Esther con acciones, ni los Macabeos. ¿Ve el libro de los Macabeos ahí? En los libros históricos. Y luego en los libros poéticos ellos añadieron también sabiduría de Salomón, ese no lo tenemos. Añadieron eclesiástico o sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, tampoco lo tenemos. También tienen oraciones de Manasés, tampoco lo tenemos. Y el Salmos de Salomón, tampoco lo tenemos. ¿Me explico? Son libros que no tenemos nosotros y que ellos añadieron y que para... ¿Por qué? Ay, déjenme rápido, hermano. Usted se preguntará, pastor, hermano Carlos, ¿por qué no lo tenemos? Por decir, por último les digo también los libros donde ellos hablan de la profecía, de los libros de profecía, tienen ellos ahí a Baruch. Nosotros no tenemos a Baruch. ¿Ha leído alguna vez en su Biblia el libro Baruch? ¿Verdad que no existe? No existe. Hermano, si han leído en su índice de la Biblia los 39 libros que tienen, los 37 libros que tienen, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Han visto ahí en el índice Baruch? No existe Baruch. Porque veo que se me quedan viendo como que... Baruch no está. En nuestra Biblia no está Baruch. Y tampoco está, si vemos más abajo, miren, nosotros terminamos con Malaquías y ellos tienen a Malaquías apenas en el número 38. Tienen a Baruch ahí. Y epístola de Jeremías no la tenemos. Historia de Susana con adición a Daniel no la tenemos. Bel y el dragón, adición a Daniel, no la tenemos. El canto de los 3 santos niños. Ahora, hermanos, aquí se pone bueno. Ustedes me dirán, hermano Carlos, ¿por qué no los tiene nuestra Biblia? ¿Verdad que se están preguntando? ¿Y por qué ellos sí lo tienen? Hermano, y ahorita vamos a ver, hay manuscritos más antiguos que estos todavía. Hay pergaminos y manuscritos de tantas historias del pueblo de Israel, pero que no está Dios con ellos ahí. Como los Macabeos. Estos libros se escriben de Malaquías a la historia de Jesús, al Nuevo Testamento, que los primeros 4 evangelios no son los más antiguos del Nuevo Testamento.
Los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron fue Santiago y Primera de Pedro, ¿sabía? Y el más antiguo no es el Apocalipsis, el más antiguo es el de Segunda de Pedro. No más que Jerónimo, la cronología que le dio el Nuevo Testamento fue en un orden específico para que lo entendiéramos de una manera más fácil. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque entendemos que Mateo empieza en su primer capítulo con toda la genealogía de Jesús, ¿se da cuenta? ¿Por qué empieza con la genealogía de Jesús? Porque Mateo es escrito nítidamente para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Marcos entra de diferente manera. Su introducción de Marcos es distinta porque Marcos es escrito exclusivamente para los romanos. Lucas el doctor Lucas, que era griego, tiene mucha tradición con Grecia, era para los griegos. Cada libro se escribió para un origen, para una cultura específica, hermano. ¿Se da cuenta? Y Juan, en el Nuevo Testamento, y ahorita vamos a entrar a eso, Juan se escribió nítidamente, por eso se llama la epístola universal, o le puede decir la epístola católica, porque no quiere decir que es católica romana. La palabra católica ellos se la fusilaron, la religión católica se la fusiló, pero católico significa universo. ¿Me explico? Es la traducción original de la palabra católica. Entonces, la epístola universal es escrita para todos los gentiles en general. ¿Me explico? El libro de Juan. Por eso es que el libro de Juan es el más entendible. De hecho, casi todos los Nuevos Testamentos traen al libro de Juan como principal para que lo lean los nuevos lectores, porque es el más sencillo. Pero bueno, hoy entramos a eso. Entonces, ¿por qué no los tienen? Porque quiere decir que de Malaquías a Mateo, o digamos al primer libro que se escribió, que fue Santiago, de Malaquías a Santiago, los escritores, hay 400 años donde Dios no habló palabra, donde Dios no reveló nada, donde Dios se cayó por el pecado del pueblo. O sea, es donde y a mí siempre estos reyes, los artarjejes, siempre batallo en la palabra. ¿Cómo se dice, pastor? Porque hasta yo siempre no puedo decir esa palabra bien. Artarágeres, esos. Bueno, hermanos, estos reyes eran reyes griegos. Desde el gran rey que existió en Grecia llamado ay Dios mío, se me olvidó. Bueno, estos reyes entraron y se atrevieron hasta entrar al templo de Jerusalén, el templo de Salomón, y degollaron un puerco por primera vez. Alejandro Magno, el gran rey Alejandro Magno también. Entonces, lo que le quiero decir, estos 400 años de silencio, los macabeos fueron los que pelearon para sacar a los griegos. ¿Me explico? Pero fue historia donde Dios no participó. Judí se escribió en ese tiempo, Tobías se escribió en ese tiempo, Baruch se escribió en ese tiempo, esa edición del canto de los niños, todos esos libros se escribieron en esos 400 años donde Dios no reveló, Dios no habló, Dios no dijo nada. Pero estamos hablando de estos que agarraron la Septuaginta, porque eso los añadieron los 70 ancianos, que por eso se llama Septuaginta de 70 hebreos que escribieron la historia. Pero para los hebreos sí era importante conocer esta historia, pero no como revelación divina bajo el procedimiento de un canon, porque ahorita vamos a ver que la palabra canon significa regla de medir. La palabra canon significa medida perfecta. Entonces el canon lo componen distintos eruditos especializados profundamente en las ciencias bíblicas y las ciencias historias, que datan todos los acontecimientos bíblicos. Ellos han sido antropólogos, han sido arqueólogos, han sido de todo para escudriñar con exactitud, para poder dar legalidad a que lo que se está hablando y lo que está escrito fue palabra de Dios. Exactamente, había divinidad. Ahorita vamos a entrar a lo que es inspiración. ¿Sí, hermano? Hermano, entonces esos libros no tienen validez, ¿verdad? No, ninguna. Por eso se llaman apócrifos, que la palabra apócrifo significa que son indignos. No deberían de estar. Pero
¿Por qué los ancianos los integraron? Para nosotros no tienen validez, porque no hay divinidad en ellos. Pero ¿por qué los integraron? Por historia. Porque tenían que saber los hebreos que estaban en Grecia, que habían perdido el idioma, pastor, tenían que saber la historia también de todos sus sus ciudadanos, ¿sí me entiendes? De todos ellos, de los mismos hebreos. Ellos no podían quedarse sin saber que hubo un tiempo de los macabeos, que qué dijo Judith, por qué Judith estuvo en la historia hebrea, por qué Judith pertenece también a un libro que ellos tienen que se llama Didaque, por qué está ahí Tobías en el Didaque. Son los escritos que son exclusivamente para los judíos. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero los católicos los asignaron a un canon donde no procede. ¿Por qué no están esos libros en el canon hebreo? Porque el canon hebreo se escribió solamente con libros auténticos divinos. Si el canon hebreo los hubiera autorizado, los pusieron en la Septuaginta como histórico, pero nunca planearon que la Septuaginta se hiciera un canon. ¿Me estoy explicando, hermano? Nunca planearon, nunca pensaron que en los siglos venideros, porque la Septuaginta se escribió 370 años antes de Cristo. Cuando Jesús vino al mundo ya la Septuaginta existía. Ustedes saben eso. Entonces ahorita vamos a entrar a la profundidad de la Septuaginta. Los católicos hicieron mal en tener su Antiguo Testamento con la Septuaginta, aunque los 24 libros son los iguales de los hebreos, añadieron todo y lo aprobaron como revelación, y ahí es donde se equivocaron. Pastor. Solo quería agregar, hermano, que en los libros que se escribieron durante esos 400 años de silencio no existe la palabra y Dios dijo o Jehová dijo. Exacto, exactamente, así es. Y en los libros, si usted lee los libros autorizados por el canon hebreo, siempre aparece y Jehová dijo. Tiene más de 364 veces la Biblia la palabra y Jehová dijo. ¿Me explico, hermano? Entonces, por eso es que no son divinos. Se llaman deuterocanónicos. ¿Qué es deuterocanónicos? Significa falsos probados por el canon. ¿Me explico? Significa en inglés fake. O sea, inválidos. ¿Estamos hasta ahorita bien? Sí, pero esa es la Septuaginta. Tenía yo que darles estos datos, aunque ahorita los vamos a ver más adelante. Tenía que darles estos datos para que ustedes no se confundieran. ¿Por qué existe? ¿Por qué está Ben y el dragón? Oye, ¿de dónde sacaron ese libro? Si yo nunca lo había visto. Y es una Biblia. ¿Sí me explico? Pues sí, pero es una Biblia que el Antiguo Testamento se tradujo, el catolicismo romano lo absorbió del manuscrito equivocado, del canon equivocado, de la Septuaginta. Debieron haber agarrado. Si Jerónimo se fue a los países, se fue a Israel, estuvo en las sinagogas, estuvo dándose cuenta, en realidad, probando que los libros eran aprobados, como quiera los añadió. ¿Me explico? Damasiano murió y nunca se dio cuenta de la Vulgata, imagínense, de la Vulgata latina, la que sacó Jerónimo. El Papa se fue, no sé si sería al cielo, pero el Papa murió y Jerónimo le siguió. Bueno. No se ha ido, hermano, lo tienen ahí en Sí. el Ahí lo tienen en dibujos a Damasiano. Hasta lo veneran. No, al Papa, lo tienen ahí. No, Sí, por eso, Damasiano fue uno de los papas. Damasiano fue el quinto papa. Ahora, este es el orden que generalmente, según la Biblia latina y nuestra Biblia evangélica, véase canon, ahorita lo vamos a ver en parte de este capítulo. Por cierto, este orden es más cronológico que la Biblia hebrea. Por ejemplo, Ruth viene después de Jueces, porque la historia ocurrió en el tiempo de los jueces. Vamos a ver. Entonces, nuestra Biblia, en nuestras divisiones ya la conocemos. Lo único que quitamos de aquí son los libros apócrifos. ¿Me entienden, hermano? Eso es. Que ellos tienen, no tienen ellos 39, ellos tienen 45 libros. Los católicos tienen 45 libros. Y nosotros no, nosotros nomás tenemos 39. Calibre 66. Ya el calibre ya se lo bailaron. Ahora,
nosotros vamos a ver la historia del Nuevo Testamento ahora. El tamaño del Nuevo Testamento es solo un tercio del Antiguo, imagínense. Los manuscritos que se escribieron del Nuevo Testamento no se compararon a la gran cantidad de manuscritos que se escribieron del Antiguo, ¿me explico? Entonces, entendamos que nomás nosotros los cristianos evangélicos, los católicos, los testigos de Jehová que han hecho muchas modificaciones y han transversado la Biblia, los mormones, todas este tipo de líneas religiosas tienen añadido en la Biblia el Nuevo Testamento. Los judíos mesiánicos tienen su Nuevo Testamento también. Los judíos mesiánicos, seguidores del Mesías, creen en los libros del Nuevo Testamento. Pero los judíos ortodoxos no tienen el Nuevo Testamento. Cuando usted habla con un judío ortodoxo y le habla de las cartas de Pablo, pues ¿qué es eso? A mí no me lo han enseñado. Yo no sé nada de eso. Ellos no creen que Jesús es el auténtico Mesías. Ellos todavía lo siguen esperando. Pues por eso habla la Biblia, en la tercera venida de Cristo, Él viene en el caballo blanco, lo dice el Apocalipsis. En la batalla del Armagedón, ahí lo van a ver, con el ejército que viene con Él. ¿Quién cree que es el ejército que viene con Él? Yo vengo en un prieto azabache. Somos nosotros. Así es. ¿Me explico, hermano? Yo tengo un prieto azabache en el cielo, ya listo para eso. Así que usted va escogiendo el caballo que va a querer, si va a ser toro bred, si va a ser español, árabe. Yo ya tengo un toro bred con árabe, un caballote bien bonito. Para bajar en ese día, para bajar con mi Señor. Bueno, entrando en eso, en el Nuevo Testamento tenemos lo que es los evangelios, la historia, las epístolas y el Apocalipsis, ¿ok? Este bosquejo no corresponde al orden en que se escribieron los libros. Yo le estaba hablando de esto. De haber sido así, las epístolas aparecerían primero Santiago y ¿qué? Gálatas. Y Marcos sería el primer evangelio. Segunda de Pedro sería el último libro en vez de Apocalipsis. Se ordenaron según un principio diferente, no según la fecha de escritura. Los evangelios están primero porque nos presentan al fundador de nuestra religión. Él es el comienzo del relato. Mateo es el primer evangelio porque es más que judío y muestra cómo es Jesús, cómo en Jesús se cumplió el Antiguo Testamento. De modo que Mateo constituye un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hechos viene después de los evangelios porque continúa la historia hasta 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Las epístolas de Pablo están ordenadas en general según su extensión. La más larga primero, la más breve última. Pero no quiere decir que así se escribieron, Algunas más cortas fueron primeros que largas. ¿Sabía eso? Dice, una ampliación sobre el ordenamiento de las cartas de Pablo puede verse en el capítulo El Nuevo Testamento, libro por libro, que lo vamos a ver después. El Apocalipsis concluye el nuevo pacto porque lanza la nota de esperanza y consumación del día final. Hebreos y las epístolas católicas, no vayan a decir, ya empezamos mal, no, que son universales. ¿Qué le dije que significaba la palabra católico? Universal. Universales, amplían y fortalecen la doctrina del Nuevo Testamento y fueron añadidas también por sus aplicaciones prácticas de la doctrina. El todo en conjunto tiene este aspecto. Primero, evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya sabemos para qué se escribió cada evangelio y para quién, ¿verdad? Mateo, ¿para quién se escribió? Para los judíos. Marcos. Para los romanos. Lucas. Para los griegos. Y Juanito. Para A los gentiles. Ahora, los libros de historia, aquí nomás tenemos los Hechos de los Apóstoles. Son los libros, es el libro histórico. Y luego de ahí en el Nuevo Testamento entramos a las epístolas, que empieza con Romanos, y luego Primera y Segunda de Corintios, y luego Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, mi amigo Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda, Tercera de Juan, Judas, pero no es Judas Iscariote, es el otro Judas, y luego Apocalipsis, ¿ok?
Ese es como está dividido el Nuevo Testamento. Entonces, ahí vamos a entrar cómo se unen Antiguo y Nuevo Testamento juntos. El significado desde muy al principio de la historia cristiana, los 27 libros del Nuevo Testamento aparezcan unidos a las escrituras hebreas. Esto suministró más ricos y amplios recursos para la adoración y para la defensa del evangelio cristiano. Además, el Antiguo Testamento era reconocido como preparación para el Nuevo. Hebreos 1, 1 y 2 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es por ello que la Biblia de los apóstoles, así como la de su círculo de predicadores del evangelio y demás colaboradores, era en realidad el Antiguo Testamento, a la que llamaban las Escrituras. De ahí predicaban ellos. No había de otro lugar. ¿Me entienden? Porque el Nuevo Testamento estaba, la historia se estaba escribiendo. Juan, Santiago, todos ellos veían lo que hacía el Mesías. Hermanos, cuando se están escribiendo los evangelios, se está recordando la historia. Ustedes se han explicado, se han preguntado alguna vez, ¿cómo es que Moisés escribe de Génesis y conoce de Abraham si Moisés no está en el tiempo de Abraham? ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez? Oye, ¿qué onda con Moisés? ¿Se le ocurrió este rollo o qué? Otros pueden decir, Dios se lo dijo, Dios se lo reveló cuando le entregó los primeros manuscritos de piedra. ¿Cómo cree usted que esto sucede? Esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la historia bíblica, y ahorita lo vamos a ver, a la historia de escritura, a la historia de edición, hermanos, vamos que la Biblia antes estaba en las mentes y en los corazones. La historia con Dios antes se guardaba en las mentes y en los corazones. Adán le habló de todo lo que vivió a Set, y Set lo transmitió a sus generaciones, y así la información se fue guardando hasta que toda esa información que se tenía llegó a las manos de Moisés, y Moisés fue el indicado a empezar a escribirla. Ya me explico, hermanos. Por eso es que no dude de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es veraz. Usted sabe que esta tradición la siguen muchas comunidades en los pueblitos, en los ranchitos, donde tienen a los ancianos como los respetan, porque son los que conocen la historia de cómo se fundó ese pueblo, de quiénes fueron los primeros habitantes, de cómo llegaron, de quiénes se llamaban, de cuál fue el primer oficio, y ellos platican de esa historia. Y esa historia la tienen en oídos para las nuevas generaciones. Así eran los tiempos antiguos. Cuando se fundaba algo nuevo, llegaba un grupo de personas a fundar un pueblo, una comunidad. Ellos empezaban a guardar toda la historia. No había cómo escribirla. Hasta que llega Jebal, donde le pusieron biblos, empezaron a reconocer, a saber cómo podían escribir a través de tinta de animales, por decir de las plumas de animales, la tinta de sangre que arrojaban. Esa es la tinta, la primera que empezaron a usar, y a través de las hojas egipcias que las convertían en papiro, se dieron cuenta que podían plasmar en palabras lo que traían en la mente y en el corazón. ¿Me explico? Para el tiempo de Moisés no hubo otra más que pura piedrita. Imagínense cuánto Moisés estaba escribiendo en arameo. Imagínense cuánto tiempo duró Moisés estar escribiendo la Torá. Los antiguos ancianos que estaban ahí todavía vivos le estaban explicando que ellos, ¿cuánto vivía el hombre de Adán hasta Noé? ¿Cuánto vivía el hombre? Hasta 900 y tanto. Matusalén, ¿cuánto vivió? 960 y quién sabe cuántos, pero casi los 1000 se aventó. Tremendo Matusalén, Los casi 1000 añitos se aventó. Estamos hablando de años, literalmente años. Los años que vivimos usted y yo hoy en día. Dice que después el hombre a lo mucho viviría 80 años después del pacto del arco iris. ¿Se acuerdan? Que Dios se arrepintió, que al hombre ya no le daría esas largas vidas.
¿Para qué estar 900 años aquí? Imagínense ahí nomás. Hombre, ¿verdad? 80 y vámonos para el cielo. Digo, vaya usted, hermano, dijeron otros. Entonces, cambió, pero todavía gente, por decir, todavía Noé, que venía viviendo todo esa bendición, y sus hijos lograron aconsejar generaciones hasta la quinta, sexta generación, transmitirle la información desde ellos hasta Adán. Qué maravilla, ¿no? Así fue como llegó a las manos de Moisés, en los ancianos que guardaban las escrituras, y Moisés las empezó. Primero la que Dios le entregó, que era la ley, pero las demás historias de Abraham y todo, Moisés tuvo que empezar a editar. Ahora, aquí estamos entrando en el Nuevo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento brinda clarísimo testimonio respecto al advenimiento del Mesías, el Cristo Jesús de Nazaret. Todo el Antiguo Testamento, en muchas de sus escrituras, habla de Jesús, habla del Mesías. El Antiguo Testamento es la sombra por venir. Cuando vean en exegética van a ver una materia que se llama tipología y símbolos. En exegética la van a ver cuando entremos a lo que es la hermenéutica y después la exegética griega. Van a ver lo que es entender la palabra de Dios cuando está hablando en tipología profética o está hablando simplemente en un símbolo. ¿Me explico? Por decir, cuando habla Isaías 53, habla y dice, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores no abrió su boca. El símbolo es cordero, es un símbolo profético. Jesús como cordero, y es cierto, Jesús enmudeció y no abrió su boca. Así fue. ¿Usted ha visto cuando matan un corderito? ¿Usted ha visto cómo reacciona el corderito? Yo maté borregos con mi suegro cuando quise quedar bien, porque andaba a Rosario persiguiéndome mucho. Entonces quise quedar bien con mi suegro, le llevamos 2 borregos de barbacoa, porque era un hermanito ya convertido, pero todavía tenía una súper abajo del colchón. Entonces había que se tranquilizar el viejo, ¿no? Antes de decirle que pues su hija me quería. Entonces, cuando yo maté ese cordero, en serio, hermanos, cuando yo maté ese borrego, no hizo ni pío, nomás se me quedó viéndome que yo le estaba trozando el cuellito y lo estoy desangrando y lo estoy viendo yo él, y la mirada se le fue viéndome. Y yo lo abrí, lo destacé, le saqué las vísceras, le quité su piel. Y órale, a Marta, la cuñada de Rosario, esposa de su hermano mayor que ya está en el cielo, nos lo hizo barbacoa. Así literalmente, tipológicamente está hablando. Jesús reaccionará como reacciona un cordero. Cuando está hablando de ese tipo de símbolo, te está hablando que eso va a suceder. Literalmente. ¿Me explico, hermano? Y Jesús así fue a la cruz del Calvario. Entonces, todo el Antiguo Testamento es tipo del Nuevo Testamento. Vamos a más abajo donde dice idiomas de los testamentos. Idiomas de los testamentos, ¿está ahí? Idiomas de los testamentos, ahí más abajito, hermanos. ¿Sí llegó ahí? Sí. Bueno, ahí en idioma de los testamentos, el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, pues era el idioma que se expresaba literalmente el pueblo hebreo, la nación llamada Israel. Hay que saber, sin embargo, que Daniel 24:7 y Esdras 4:8, 6:18, 7:12, 26 y Jeremías 10:11 están escritos en arameo, idioma emparentado con el hebreo y parte de la familia de las lenguas semíticas. ¿Quién sabe qué son lenguas semíticas? Las lenguas, acuérdense, los 3 hijos de Noé, ¿quiénes eran? Sem, Cam y Jafet. Exacto. Sem, de Sem viene el Mesías. De Sem viene toda la generación de los judíos, pero distintas generaciones vienen de Sem. Y ahorita las vamos a ver más adelante. Distintos países, distintos idiomas vienen de Sem. Por decir, el árabe es de los Sem, de semítico. El asirio son de Sem. Los babilonios son de Sem y los cananeos. Estos fueron los de ahí, del mismo Sem se desprenden los judíos.
¿quién diría que el mismo Sem, de sus mismas genealogías, conquistara la nación y se la llevara a cautiverio a Babilonia? ¿Se acuerdan? Cuando el rey Nabucodonosor vino a conquistar a toda la nación de Judá y Benjamín, que estaban juntos porque ya estaban divididos. Los de Samaria estaban en 10 tribus y las otras 2 tribus estaban en Judá, en Israel. ¿Se acuerdan de esa historia? Y que vino... ¿Alguien conoce la historia esa de Nabucodonosor? Luego la platicamos, hermano, está muy larga. Entonces, de ahí se dividen. Estas naciones pertenecen también a la semilla de Sem, semilla semítica. Por eso es que son muy parecidos los hebreos con los judíos. Los sirios bien parecidos con los judíos. Los cananeos no se diga, y los babilónicos bien parecidos con los judíos son. Tienen casi las mismas facciones porque vienen de la misma genealogía. ¿Estamos hasta ahí bien? El Nuevo Testamento se escribió en griego, aunque parte del mismo primeramente fue hablado en arameo, idioma cotidiano de Jesús y sus discípulos. ¿Qué partes del Nuevo Testamento creen que están escritos en arameo? Después se tradujo al griego, pero originalmente esas partes se escribieron en arameo. ¿Cuáles creen? Mateo es uno que está escrito solamente en arameo. ¿Sabía? Mateo no tiene ninguna palabra que sea griega. Se tuvo que traducir del arameo al griego para tenerlo en griego originalmente. ¿Sabía eso? En esos tiempos se hablaba del griego koiné, es el griego antiguo, el griego koiné. Ahora el griego ha evolucionado mucho y los griegos han modificado la Biblia para entenderlo en su idioma actual. Es como el español de los antiguos, nosotros no lo vamos a entender porque era totalmente aristocrático. Era un español que para hablar decía orundio, ciméntico, profundamente ogorcinto. ¿Y usted está entendiendo ese español? ¿Entendió una palabra de él? Le estoy diciendo orundio, le estoy hablando originario. Ciméntico, le estoy hablando cimentado. ¿Sí me entiende? Eran palabras que nosotros en nuestro español no sabemos que existen. ¿Me explico, hermano? Bueno, así es el griego koiné. El griego koiné de nuestro Nuevo Testamento, nosotros tenemos, yo les voy a dar en la website, usted va a tener ahí diccionarios del griego koiné y del griego actual, y usted se va a dar cuenta que las palabras son totalmente diferentes y significan lo mismo. Para yo poder hacer una morfología, o sea, poder yo armar un estudio extraído del griego, tengo que irme al libro que traduce originalmente el griego koiné, para estar exacto con la interpretación del Nuevo Testamento. No lo puedo extraer del griego moderno, porque ahí las palabras, hay juego de palabras. De hecho, hermanos, y ahorita vamos a entrar más a eso, en los manuscritos, como, imagínense, los escribas que estaban escribiendo las historias por los siglos y los siglos, se turnaban por horas, algunos se cansaban y de repente cometieron un error. Hay errores en las escrituras, ¿sabía? Hay errores que no se corrigieron, que no tuvieron corrección, y que ahí están. Ya no se corrigieron así, y ahorita lo vamos a ver más adelante, por cansancio, o porque se distrajo el uno y le dijo el otro, y sigue la historia que dice que jugaron, que jugaron, y le puso diferentes palabras. ¿Me explico? Porque no estaba poniendo atención. Hubo errores así. Ahora, las épocas que abarcan las escrituras hebreas se produjeron durante un periodo que abarca más de 1000 años. Pero el Nuevo Testamento se escribió durante el primer siglo después de Cristo, durante la segunda mitad del siglo. La historia del Antiguo Testamento se remonta hasta los albores de la humanidad y la historia divina. La arqueología ha demostrado la validez de la historia del Antiguo Testamento en un grado que hace apenas unas o 2 generaciones no se esperaba. Y la civilización antigua de los hebreos y la del cercano oriente pueden estudiarse juntas, ya que las dos se desarrollaron por la misma época. En cuanto al Nuevo Testamento, las primeras epístolas de Pablo, añadiéndole quizás Judas, se escribieron en un lapso de 10
a 12 años, del 48 después de Cristo a 60 después de Cristo. Los 4 evangelios y la mayoría de los demás libros del Nuevo Testamento se terminaron entre 60 y 100 después de Cristo. Vamos a hacer una pausa, con confianza vaya, ahí hay panecito, es para ustedes, ahí hay galletas, hay cafecito, la compastora trajo pupusas y atole, ¿sí? No, me estoy equivocando. Ahí hay de todo, hermanos, con confianza puede agarrar. Tiene 10 minutos, empezamos a las 8:35, tiene que estar aquí a las 8:45, por favor. Así que, échale ganas. A la primera. Pásenle al café, mis amados. Mi hermano Luis. Mi hermano Jesús. ¿Le gusta? ¿Qué le parece? Está sencilla, ¿verdad, brother? Hermano, ¿quién dijo que era Jebal? Jebal era un puerto fenicio de Grecia que le cambiaron el nombre a Biblos. Biblos se decía Biblos. Este nombre se lo cambiaron porque ahí se hace el primer alfabeto, ahí se escribe el primer libro y ahí se escribe la primera Biblia, acordeonada. El Jebal. Ay.